Este seminario con la mesa 3 con el tema Agenda pendiente de los derechos políticos electorales de las comunidades y personas migrantes. Para el desarrollo de esta mesa nos acompañan de manera presencial Verónica Toscano Muñoz, líder migrante en Atlanta, Georgia. También está con nosotros Abel Alfredo Muñoz Pedraza, especialista en voto extraterritorial y consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Por videollamada a través de la aplicación tecnológica nos acompaña Ricardo Santana Velázquez, director ejecutivo B del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Víctor Alejandro Espinosa Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte, así como Daniel Thatcher Contreras, académico y especialista en voto de las y los mexicanos en el extranjero. Para la moderación de esta mesa nos acompaña la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, quien también es presidenta de la Comisión Temporal del Voto de Guanajuatenses residentes en el extranjero, a quien cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a la tercera mesa del día de hoy, denominada Agenda pendiente de los derechos políticos y electorales de las comunidades y personas migrantes. Ello dentro del seminario sobre la Diputación Migrante para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, pues quiero empezar agradeciendo en esta reunión, agradecer por supuesto a Ricardo Santana Velázquez, a Verónica Toscano Muñoz, a Víctor Alejandro Espinosa Valle, a Abel Muñoz Pedraza, a Daniel Thatcher Contreras, que muy generosamente están participando el día de hoy con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en esta mesa de trabajo. Y bueno, quiero comentarles, ya como decía hace un momento la persona que estuvo presentando esta actividad, que habrán algunas personas que nos estén acompañando a distancia, mientras que otras, por supuesto, en el caso de Verónica y de Abel, están acompañándonos de manera presencial. Por lo cual, quiero comentarles que el objetivo específico de esta actividad es dialogar e intercambiar puntos de vista sobre los derechos político-electorales de las personas y comunidades migrantes, en la cual se resalten los retos, pero que también se destaquen los avances de este tema desde la perspectiva académica. En ese sentido, es importante precisar respecto de los avances, se señalará cuáles han sido todos estos grandes logros en las últimas 2 décadas respecto a los derechos político-electorales de la diáspora mexicana. En específico, pues lo que trata al voto postal, electrónico por internet y recientemente la posibilidad del voto presencial, de la representación política de la comunidad migrante en los congresos federales y locales. Y finalmente, por supuesto, se hará mención en relación a la credencialización y promoción del voto, que es, digamos, lo que tenemos pendiente en la materia. Ahora bien, voy a explicar la dinámica de esta mesa el día de hoy. Quiero comentarles que, ya les mencioné, estarán participando 5 personas, las cuales cada una contará con 10 minutos disponibles con la finalidad de exponer sus comentarios y puntos de vista en relación con esta mesa de trabajo, y al finalizar todas estas intervenciones habrá un espacio de preguntas y respuestas. Quiero recordar al auditorio que en esta ocasión este evento del Instituto Electoral, por cuestiones de carácter administrativo, está siendo videograbado y en consecuencia será difundido con posterioridad en redes sociales. No obstante ello, contamos con personas asistentes a este evento y de igual forma también contamos con personas que están siguiendo a través de la aplicación de Zoom este evento, con la finalidad de que ambos grupos de personas puedan realizar preguntas en vivo para que puedan ser atendidas por las y los ponentes de todas estas actividades el día de hoy. Con base en lo anterior, quiero comentarles que previamente a iniciar con las intervenciones de cada una de las personas ponentes, estaré dando lectura a las síntesis curriculares para que conozcamos un tanto más acerca de las personas que nos acompañan el día de hoy y sobre todo conozcan su experticia en materia migrante. Por lo anterior, daremos inicio con la intervención
en primer orden, de Ricardo Santana Velázquez. Ricardo Santana Velázquez tiene estudios de maestría en la Universidad de Texas en Administración de Negocios, de Comercio Internacional y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Relaciones Internacionales. Cuenta con posgrados en Política Exterior de Cuba y Teoría General de Organismos Internacionales. Ha cursado 7 diplomados en temas de política exterior en Chile, India, México, Centroamérica. Cumplió la comisión de delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado de Hidalgo desde marzo de 1999. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1981 y por riguroso escalafón ascendió al rango de ministro desde noviembre del 2000. A partir del 1 de septiembre tomó posesión del cargo de titular en el Consulado de México en Del Río, Texas. Llegó a la representación consular de Eagle Pass, Texas, en donde se desempeñó también como cónsul. Bienvenido, Ricardo. Qué gusto es tenerlo a través de esta aplicación en el estado de Guanajuato. Adelante, por favor, con su intervención. Muchísimas gracias a la moderadora. Antes quisiera hacer algunas palabras. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior y su titular, el ingeniero Luis Gutiérrez, le agradecen a Sandra Liliana Prieto de León, que es la consejero presidente de la Comisión Temporal para el voto de guanajuatenses residentes en el exterior, y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato esta amable invitación al seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato y a la Mesa 3, Agenda Pendiente de los Derechos Electorales de las Comunidades y Personas Migrantes. Saludo con mucho afecto a los integrantes de este panel, a Abel, a Víctor, a Verónica, a Daniel. Muchísimas gracias por la participación. Quisiera decirles que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es, digamos, el contacto de trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las comunidades, con sus líderes y organizaciones, clubes y federaciones. Y su objetivo es conocer y recoger las propuestas que atiendan las necesidades de nuestras comunidades de la diáspora y también cómo insertarlos con todos los beneficios posibles en sus lugares de residencia y también en sus lugares de origen, sin perder el vínculo con nuestro país. Es decir, para el IME, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la relación con las comunidades, con la diáspora, resulta de un interés prioritario y permanente, porque recogemos no nada más sus inquietudes, sus propuestas y sus necesidades en materia de salud, educación, inclusión financiera, acción deportiva, pero también y de manera subrayada en la participación cívica y democrática. Lo hacemos a través de la red de las representaciones consulares de México y de sus embajadas y también de sus aliados locales en cada uno de los países. Así como la moderadora subrayó muy atinadamente los avances y los retos que existen, bueno, pues se habla del voto, el voto postal, el voto presencial. Detallaremos algunas cosas de lo que nosotros visualizamos como instituto, pero subrayaría de entrada que, como es del conocimiento de todos ustedes, los procesos electorales y el ejercicio del voto en el exterior corresponden al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales de cada estado. El Poder Ejecutivo no hace elecciones ni le corresponde el proceso del ejercicio del voto. Pero en efecto, en México cuenta, en el caso de los Estados Unidos, donde está más concentrada la población mexicana y en el mundo con 143 representaciones diplomáticas y consulares, que de entrada pareciera que podrían incorporarse a participar en estos procesos electorales. Sin embargo, reitero, corresponde al INE la operatividad general de estos procesos y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante convenios de colaboración específica, informar, promover y coadyuvar y para facilitar al INE la realización de procesos electorales en el exterior. En resumen, antes de comenzar, quiero establecer que en el INE no somos especialistas en procesos electorales, ni en su reglamento, ni en la normatividad vigente que corresponde. Conocemos los temas con los que colaboramos y facilitamos al INE los trabajos
y también los de otras instituciones estatales electorales, por lo que de existir algún error normativo o de información en esta presentación, adelanto pues mis disculpas. Abordaré temas de interés relacionados con la agenda pendiente de los derechos electorales de las comunidades y las personas migrantes. Primero tendríamos que ser muy claros en el universo que tenemos. Como ustedes saben, hay más de 38 millones de personas mexicanas que residen en los Estados Unidos, de los cuales 12 millones de mexicanos son nacidos en México. 6 millones de ellos se estima, no tienen documentos, y son en todo caso el universo de mexicanos que tenemos para atender. Los estados de la República que permiten el voto en el extranjero, como lo pueden ustedes ver en esta lámina, son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. De igual modo, quisiera subrayar que la inscripción para votar en el proceso electoral del 2017-2018 para la presidencia de la República, se inscribieron en el extranjero 181,873 ciudadanos, de los cuales 81,232 fueron mujeres, un 44.66%, y 100,641 fueron hombres, un 55.34%. Se recibieron un total de 98,470 votos para presidente, lo que representó el 54.14% de la participación. Como ustedes saben, de acuerdo con el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí dice que podrán ejercer el voto para elecciones de presidente y senadores, de gobernadores, de las entidades federativas y del gobierno del Distrito Federal. Podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en embajadas o consulados, o en su caso, por la vía electrónica. Ese mismo artículo dice que el voto por la vía electrónica se podrá realizar conforme a los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral. Con relación al registro para votar en el extranjero y las modalidades de votación, evidentemente que es necesario tener su credencial, pero también, aparte de activarla, es necesario registrarse en la lista nominal respectiva que se hace. ¿Cómo se registran nuestros connacionales en este sistema de voto en el exterior? Bueno, pues ingresa a la página web una vez que tienen la credencial, que la recibieron, oprimen el botón de regístrame, identifican el tipo de credencial que se tiene, es decir, con base en revisar de qué lado está su fotografía en el INE, ingresar los datos, la clave del lector, el código de identificación de la credencial, leer y aceptar los términos y condiciones, llenar el formulario, elegir la modalidad de voto, entre otras cosas. Las modalidades de voto que existen vigentes son el voto electrónico por internet, en el cual se les envía a los votantes, a los que van a votar, las claves de acceso al correo electrónico que registraron. La otra modalidad es el voto postal, que es que se envía el paquete electoral postal por correo al domicilio del interesado. Él vota y lo regresa directamente al INE. Y ahora, bueno, pues el voto presencial, que se realiza en urnas electrónicas, o se realizará en urnas electrónicas que se van a instalar como parte en distintos consulados en un programa piloto. Se van a instalar módulos receptores de la votación por primera vez, y va a ser esto en 4 consulados que a los que más adelante me voy a referir. El año pasado, en los procesos electorales locales del 2021-22, que se realizaron en las 4 entidades federativas de la República Mexicana, es decir, Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, votaron para la gobernatura del estado a través de esta modalidad del voto postal y el voto electrónico. Las cantidades de los votantes que usted observa en Aguascalientes: 347 votos totales, en Durango 585 votos totales, en Oaxaca 1,061 y en Tamaulipas 813.
Para las elecciones, para el proceso electoral local este año, el 2023, se va a implementar un programa piloto de voto presencial, que esto es con base en la sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral el 14 de octubre del 21, en donde declara que hay omisiones y que se deben realizar mecanismos para que esto se subsane. Es decir, con estos convenios específicos de coordinación con el INE, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus distintas instancias, entre otras el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los consulados de México, estamos facilitando espacios en sedes, nuestros consulados, para que cuenten con esta capacidad para instalar los módulos receptores de votación electrónica. Ofreceremos también almacenamiento y resguardo de los bienes informáticos, de la documentación y material electoral, y además de insumos a utilizarse el día de la jornada electoral. Se facilitará el mobiliario y acceso a la corriente eléctrica para los equipos de los módulos receptores de votación. Se van a facilitar en este desarrollo de simulacros espacios físicos designados para que las representaciones de México en el exterior, los usuarios se familiaricen, facilitar el apoyo logístico previo, durante y posterior al desarrollo de la jornada electoral, y apoyar con las gestiones en su caso que resulten necesarias ante las autoridades del país receptor. En el programa esta fase de programa piloto de voto electrónico en las urnas virtuales, se va a implementar solo para las elecciones de junio del 2023, que corresponden a gobernadores de Coahuila y del Estado de México. Y van a participar 4 consulados. Los consulados van a ser los consulados de México en Dallas, en Chicago, en Los Ángeles, y en Canadá, el consulado de México en Montreal. Otro de los retos que mencionaba precisamente la moderadora, sin duda, es el ejercicio de la figura del diputado y diputadas migrantes. Es una figura importante que sin duda garantiza los derechos de los connacionales en el extranjero, que responde a su representación política y que tiene como objeto materializar la igualdad sustantiva con los mexicanos de territorio nacional. ¿Qué se requiere? Bueno, pues los requisitos es ser mexicano, por ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha. Y estas representaciones son de mayoría relativa o de representación proporcional. Lo que quiere decir es que los partidos políticos nacionales deben postular al menos 5 fórmulas de candidatura integradas por personas migrantes o residentes en el extranjero en las 5 circunscripciones que integran el país. Llegaron en ese mecanismo a la Cámara de Diputados 11 migrantes que usted tiene ahí sus nombres, el partido político al que pertenecen y un diputado local en la Ciudad de México. Para acceder a aquí tenemos el otro reto que mencionaba la moderadora, que es precisamente el de la credencialización. Para acceder a este derecho tan importante que tenemos como mexicanos, hay que disponer precisamente de la credencial para votar y ya no se necesita viajar a territorio nacional. El trámite de la credencial del INE puede iniciarse en los consulados de México en el exterior. ¿Qué se requiere? Bueno, pues se requiere un documento que acredite la nacionalidad, pasaporte, acta de nacimiento, una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio. Hacer una cita a través del internet, se le va a entregar un comprobante una vez que se recepcionen los documentos con un número de folio que deberá conservar para verificar el estatus del trámite y de su consulta. Recibirá la credencial directamente del INE en su domicilio y ahí la tiene que dar de alta como si fuera una tarjeta de crédito, hay que activarla y después en su caso para votar registrarse en las listas nominales. Con esto diría yo que son los procedimientos que me interesaría hacer referencia para abrir el diálogo que corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al INE
y en particular el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, terminando con estos retos a vencer, ¿verdad? Que se requiere para que estos mexicanos que residen en un gran volumen, en un gran número en el país vecino, sobre todo en los Estados Unidos, pero en otros países también del resto del mundo, que haya una campaña sistemática de difusión de la credencialización. Igualmente, difundir los procedimientos para validar la credencial e inscribirse en las listas nominales de votación. Se requiere una campaña en medios de comunicación y redes sociales dirigidas a informar al migrante sobre sus derechos electorales y cómo puede ejercerlos. También, eventualmente, se requiere que los partidos políticos tengan a bien difundir sus plataformas electorales, sus candidatos, para que los migrantes conozcan la oferta política y puedan motivarse a la votación. Familiarizar al votante con los procesos electrónicos del voto, que aunque es amigable el procedimiento, pudiera generar desconfianzas operativas. Y también, sin duda, este modelo de difusión se tendría que replicar al interior del país con las familias de los migrantes para que ellos motiven la credencialización, motiven la participación en el extranjero y tengamos volúmenes más notorios, más crecientes, como en estas próximas elecciones, que repito, serán en junio del 23 y de manera piloto. Con esto terminaría mi comentario. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a dar ahora paso a la intervención de Verónica Toscano Muñoz. Ella nació en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Estudió lenguas inglesas en la Universidad de Guanajuato. Desde 1999 se mudó a los Estados Unidos de América, donde ha servido como voluntaria en el Consulado General de México en Atlanta y en asociaciones civiles que fomentan la educación y el bienestar social. Entre 2009 y 2011 se desempeñó como intérprete en la Corte de Justicia del Departamento de Defensores Públicos en el Condado de Douglas. Entre 2010 y 2014 cofundó Casa Guanajuato Atlanta, una organización sin fines de lucro donde fue presidenta y directora ejecutiva. Entre 2012 y 2014 fue consejera del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y fungió como secretaria en la Comisión de Asuntos Políticos. Ha trabajado en la promoción de la credencialización y voto de las y los mexicanos en el exterior. Actualmente, labora como representante del Gobierno del Estado de Guanajuato en Georgia, atendiendo todas las necesidades de la comunidad guanajuatense que radica en esta circunscripción. Verónica, muchas gracias. Adelante, por favor, con su intervención. Hola, ¿me escuchan? Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este importante foro. Para mí es un honor estar aquí con tantos catedráticos, estudiosos en el tema. Realmente con el profesor Thatcher trabajamos en lo que fue la credencialización y el voto de los mexicanos en el exterior. El día de hoy hablaré como migrante, como líder migrante y daré mi perspectiva sobre este tema. En el 2014 se reforma la ley electoral, modificando de manera significativa el voto desde el exterior, ampliación de cargos a elegir, expedición de credenciales para votar, modalidades de registro y votación. Como consejera del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, fui parte de este trabajo de cabildeo y logramos que se incluyera la credencialización en la reforma electoral, cuando ni siquiera se tenía contemplado. Participamos hace poco en un parlamento abierto como parte del Consejo Legislativo Binacional, en el cual la diputada Elvia Torres preside. Y lo que se escuchaba era el interés en votar y ser votado, pero lo difícil que es tramitar la credencial del elector. Y lo que propusimos ante funcionarios de la Cancillería
en una reunión que tuvimos en el Consulado de México hace unas semanas fue que se pudiera tramitar la credencial de lector sin cita. Ustedes saben lo difícil que es obtener una cita en estos días. Entonces, si queremos más participación de mexicanos residentes en el exterior, necesitamos agilizar la tramitación de la credencial de lector. Creo que también me gustaría que se hicieran propuestas legislativas para que se conviertan en leyes y que quede establecido la Diputación Migrante con sus respectivos lineamientos para verdaderos migrantes y no existan los migrantes patitos. Que quede claro que siempre hemos trabajado de la mano de instituciones y siempre las defenderemos porque son organismos democráticos. Y bueno, termino y me gustaría explayarme más, pero yo creo que ya tienen hambre y quiero ser breve, y creo que hemos tenido grandes avances, pero creo que falta mucho por hacer. Aún quedan muchas alhóndigas por incendiar. Muchas gracias y hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Verónica, por sus comentarios. Toca el turno ahora de Víctor Alejandro Espinosa Valle. Nos da mucho gusto tenerlo de nueva cuenta, Víctor, en el Instituto Electoral, en esta ocasión, por supuesto, a distancia. Y bueno, voy a leer una semblanza acerca de su trayectoria profesional. Es doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidente del Colegio de la Frontera Norte e investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el Premio Nacional de Administración Pública 1992 por parte del INAP. En 2008 fue profesor visitante en el Instituto México del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en la ciudad de Washington, D.C. Fue consejero electoral del Instituto Nacional Electoral en Baja California durante el periodo 2005-2015. También fue secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, director de la revista Frontera Norte, el COLEF, y de la revista mexicana de estudios electorales, SOME. Entre sus libros más recientes destacan El voto lejano, Cultura política y migración, México-Estados Unidos, Las rutas de la democracia, Elecciones locales en México, Sufragio extraterritorial y democracia, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, número 29, entre muchos otros más, doctor, que ya no doy lectura debido a que es muy vasta toda su trayectoria. De igual forma, es articulista semanal del periódico El Imparcial, de Agencia Fronteriza de Noticias, Diario Monitor Económico de Baja California, Ágora de Baja California, Zona Franca de Guanajuato, Diario de Monterrey y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, por favor, con su intervención. Gracias, muchas gracias por la invitación, desde luego, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la consejera presidenta del Consejo, Brenda, a la consejera Brenda, a usted, desde luego, Sandra, y a la maestra Guadalupe Mendiola González por la amable invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir estas reflexiones con tan distinguidos panelistas que hoy están en esta tercera mesa de la agenda pendiente de los derechos políticos.
en aras del tiempo, voy a ser muy puntual en algunas observaciones. Es necesario decir que ha sido un fenómeno exponencial de crecimiento del sufragio extraterritorial. A la fecha hay que recordar, porque no es menor el dato, que ya se han celebrado 41 procesos electorales desde el exterior, desde la primera experiencia de la elección presidencial de 2006, 3 elecciones presidenciales, 1 de senadores, 4 de diputados locales, y esto es interesante porque se realizaron elecciones para diputado migrante en Chiapas, como ustedes saben, en 2012, la Diputación Migrante de la Ciudad de México en 2021, y las 2 experiencias de la elección de diputados de representación proporcional desde el extranjero en Jalisco en 2018 y 2021. Aunque hay referentes de primeras experiencias con modalidades diferentes, en Zacatecas, que fueron pioneros en ese sentido, pero era una elección local de un diputado migrante, ¿no? Se votaba desde el territorio interior. Y a todas estas experiencias, pues 33 elecciones de gobernador en 22 entidades ya. Es un mundo de procesos electorales, y como bien se ha dicho ya aquí, pues con diferentes modalidades, desde el voto postal en 2005, pasando por la reforma electoral de 2014, que amplió las modalidades del voto a la posibilidad de entregar la boleta en módulos que se instalaran en las embajadas o consulados, como sabemos, o por vía electrónica. Aquí se abrió la vía electrónica de conformidad con lo que establecieran las legislaturas locales, y ya sabemos que en 2021 y 2022 se pudo votar por internet, aunque ya había habido experiencias también en la Ciudad de México para jefe de gobierno, pero ya de manera sistemática en virtud de lo que ya se refirió aquí de las sentencias del Tribunal Electoral. Y en 2023 efectivamente va a haber módulos en 4 consulados, en 4 representaciones, para voto presencial como un modelo piloto, pero será vinculante en ese sentido, y va a ser interesante el procedimiento. Vamos a ver cómo se desarrolla. Es un verdadero reto, digamos, para tratar de incrementar la participación, pero también el interés de los mexicanos en el extranjero para que vayan incorporando, para que hagan suyo los derechos, esta extensión de los derechos políticos extraterritoriales. Hay interesante reflexión acerca del módulo presencial. Aquí regresamos a la discusión anterior, a las reformas electorales, y sobre todo antes de la creación de 1990 del Instituto Federal Electoral, en el sentido de que si debe intervenir el Poder Ejecutivo en participar de alguna manera o de manera indirecta en los procesos electorales. Y aquí hay una discusión que se está abriendo en términos de que si se debe o no votar en los consulados y en las embajadas, pero ya se nos dijo también, o ya se dijo también por parte de Relaciones Exteriores, que no eran espacios nacionales en el extranjero, las representaciones o los espacios con que cuenta. Y para evitar cualquier tipo de suspicacia, una de las propuestas que hicimos al INE es que se votara frente a los consulados, es decir, no necesariamente en los espacios interiores. Y esto fue bien visto porque resulta que hay espacios muy limitados. Esta es una prueba piloto, pero si en el futuro esto funcionara, iba a ser un reto muy importante para los espacios de los consulados y las embajadas, y entonces parece ser que es buen visto hacerlo enfrente de estos recintos. Me refiero por último a los retos de la participación, que creo que es una discusión que siempre está ahí. Siempre se presentan los datos de la participación como uno de los retos principales, y se habla pues de ampliar la credencialización, como se
viene haciendo desde 2014 con la reforma electoral, pero también de flexibilizar, por ejemplo, la activación de la misma. Alguien propuso ya que si se entrega en los consulados y en las embajadas, ahí se tramita, que ahí mismo se active y ya no haya necesidad de activarla por fuera, por internet. Esta es una de las propuestas que surgieron recientemente en la discusión del voto presencial. Pero es muy interesante si uno analiza los datos de la participación, cómo incluso con la ampliación del voto por internet en las elecciones de 2021 y 2022, la participación no creció significativamente y más bien decayó. Como ustedes saben, en las 11 entidades en donde hubo elecciones en 2021, solo participaron, solo se inscribieron, perdón, en el listado nominal en el exterior 33,698 ciudadanos, es decir, es una cifra muy baja para 11 entidades. Y si vemos los resultados, pues también, ¿no? Efectivamente, los ciudadanos de la Ciudad de México y Jalisco fueron los que tuvieron más altos registros, ¿no? En esto, pero hay una discusión interesante ahí. Si nosotros vemos lo que ha sido la experiencia y los retos en particular para el estado de Guanajuato, yo creo que cuando uno ve los datos, cuando son elecciones concurrentes federales y estatales, se incrementa significativamente la participación. Ese es lo favorable que tiene el diseño para Guanajuato, que va a tener la posibilidad de ser una elección concurrente en 2024, ¿no? Si se logran, digamos, los objetivos de que se apruebe. Por ejemplo, en 2018, en la elección de 2018 de los guanajuatenses, en la presidencial, se tuvo una participación en el listado nominal, un registro de 11,536 guanajuatenses y votaron 4,824, el 41%. Pero para gobernador, en ese mismo año, que fue la primera ocasión en que los guanajuatenses pudieron votar, los porcentajes y números absolutos son similares. No así, por ejemplo, cuando no se vota de manera concurrente. Si tomamos, por ejemplo, Jalisco o la Ciudad de México, en esta elección de 2021, solo se obtuvieron 8,900 votos, por ejemplo. Pero en la elección de la Ciudad de México para jefe de gobierno, se alcanzaron 20,839 en 2018. Es decir, casi 3 veces más en la elección de 2018 que en la de 2021 para diputado migrante. Y vemos los otros datos de las otras entidades, revisando Jalisco, por ejemplo, sucede lo mismo, le sucedió lo mismo. Y bueno, aquí hay una oportunidad, digamos, de pensar lo mismo al interior del país sucede. Vemos que en elecciones concurrentes más o menos obtenemos entre 7 y 11% de mayor votación. Y esto habría que ir pensando en la concurrencia para las elecciones en las otras entidades en donde no son concurrentes todavía y que permitirían una concurrencia en términos de elecciones federales y locales. Voy terminando diciendo que de los retos más importantes en términos de la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos y las mexicanas y los guanajuatenses en particular, es que en México al interior debemos de ser un espejo de lo que sucede o de lo que aprobemos para los votantes en el exterior. Es decir, si nosotros aprobamos, incrementamos la participación por internet, lo tenemos que hacer al interior, si no sería discriminatorio para los que vivimos en México. Es decir, debemos ser espejo y tenemos que ir pensando en la ampliación de los derechos políticos. Y una de las cuentas pendientes que tenemos como democracia es otorgar derechos políticos a los extranjeros en México. También tenemos que ir pensando en ir ampliando este tipo de derechos. Y para entender más por qué votamos como votamos desde el exterior y las
cifras que hemos ido presentando y registrando, es la necesidad de seguir pensando en estudios de cultura política para entender mucho más a la diáspora, para entender mucho las diferencias. Los migrantes, los grupos de migrantes no son grupos homogéneos, depende mucho de las generaciones, de los tiempos de estancia, de las comunidades de acogida y de salida, etcétera. Y conocemos muy poco de la cultura política de los mexicanos en el extranjero. Eso nos ayudaría, creo yo, a plantear soluciones más realistas, digamos, en términos de las estrategias de tanto el INE como los institutos estatales electorales para incrementar la participación de de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Víctor, por su intervención. Toca el turno ahora de mi colega, el consejero electoral, Abel Alfredo Muñoz Pedraza. Él cuenta con un doctorado y maestría en estudios sociales, con línea en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde el 1 de noviembre de 2018 se desempeña como consejero electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. De noviembre de 2016 a octubre de 2018 fungió como titular de la Unidad Técnica del Voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento a Abel porque él, digamos, fue pionero en establecer todos estos trabajos, Abel, en el Estado de Guanajuato en materia de los derechos político-electorales de personas y comunidades migrantes. Y bueno, a partir de ese piso que fija Abel en aquel momento, por supuesto, en compañía de las consejerías que integraban este Consejo General, es que el día de hoy contamos pues con los avances que tenemos en materia migrante en el Estado de Guanajuato y particularmente, por supuesto, Abel, en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Continúo con tu síntesis curricular. Y bueno, les comento que de enero de 2009 a agosto de 2010 se desempeñó como asistente de investigación del Departamento de Proyectos Especiales del Colegio de la Frontera Norte. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Texas en Austin y en el Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora y el Colegio de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente y de la Red Nacional de Educación Cívica. Cuenta, por supuesto, con aportaciones en diferentes artículos, pero quiero hacer mención a su libro más reciente, el cual se titula Decidir desde Tierra Lejana, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Los casos de Michoacán, Ciudad de México y Chiapas. Muchas gracias por acompañarnos de manera presencial el día de hoy, Abel. Adelante, por favor, con tus comentarios. Muchas gracias por la amable presentación, consejera Sandra, y también por la invitación. Extender el agradecimiento a todo el Instituto Estatal Electoral ya me confundo con los nombres, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que lo veo como mi segunda casa. Consejera Betty, gracias también por la invitación, a Lupita, y es un honor estar con Verónica, conocer a la diputada Elvia Yolanda, que la sigo en redes, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla, y estoy muy enterado de su activismo y de su función como diputada. También un gusto coincidir con Marimar, con Joe, con Yesenia, un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Y bueno, mi presentación se divide en dos y voy a ser bien concreto porque ha sido una jornada muy larga y productiva. Es el antes y después de la reforma electoral, porque quiero hacer algunas preguntas que voy a dejar en el aire y ojalá que en la etapa de intervenciones ustedes puedan ayudarme a responderlas. Y la otra tiene que ver con algunos retos y algunas líneas que se podrían seguir para seguir impulsando estos derechos. Primero, han pasado ya 26 años desde que se llevó a cabo pues la reforma en el 96 para que hubiera una posibilidad jurídica de que las mexicanas y los mexicanos en el exterior pudieran votar. En esos 26 años pues tuvimos la creación del primer comité interinstitucional que estudió el voto en el extranjero, la ley de la doble nacionalidad,
la legislación ya secundaria para que pudiera haber voto en 2006 y se llevaron a cabo antes de 2014 6 elecciones, 2 presidenciales, 2 de gubernatura, una en Ciudad de México y una en Chiapas. En 2014 llega la reforma, tenemos el tema de la credencialización y si se dan cuenta nos fuimos centrando ya mucho en el tema del voto activo. Hubo unos casos que hay unas excepciones, por ejemplo Zacatecas, ¿no? Con la excepción de la ley en donde se contempla pues que las zacatecanas y zacatecanos puedan tener puedan postularse para la presidencia municipal, diputación, sindicatura y regidurías. Ya conocemos el caso del famoso Rey del Tomate, y también estaba este caso sui generis de Chiapas que terminó mal, como ya se dijo, con el voto activo y pasivo, pero pues antes no estábamos muy concentrados en que las mexicanas y los mexicanos votaran y que se les credencializaran, ¿no? Que fue muy importante, pero pues se dejó de un lado el tema de la diputación migrante. Como les digo, la reforma electoral del 14 fue un detonante para extender el derecho al voto. Antes de la reforma solo teníamos 3 entidades que tenían derecho al voto: Michoacán, Ciudad de México y Chiapas. Después de la reforma, 18 entidades. En total tenemos 21 entidades, ¿no? Y no voy a mencionar a todas porque pues tardaría muchísimo, pero la reforma como detonante para que en el orden subnacional mexicanas y mexicanos puedan votar. Finalmente en el 2021 llega el voto por internet. Pero, como les digo, el tema de la diputación migrante se quedó rezagado. Y en este sentido, quisiera comentarles o preguntarles qué explica que el desarrollo del voto en el extranjero en México se ha centrado más en legislar en torno al sufragio activo, ¿sí? Y la segunda pregunta que haría es ¿qué explica que las acciones afirmativas que han implementado los institutos electorales, ya sea el INE y los OPLES, se han centrado más por acuerdo y por cumplimiento de sentencia, se han centrado más en aplicar estas acciones afirmativas para otros grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Si estudiamos, recientemente el INE aprobó acciones afirmativas, ¿verdad?, para las personas migrantes, pero en la propuesta original no estaban contemplados. Fue hasta que la Sala Superior, por sentencia, les digo, inclúyanlos. Y si nos vamos al nivel local, en donde también yo me incluyo, porque en Baja California no hay voto en el extranjero, no tenemos nada allá, ¿no? Paradójicamente, al ser un estado tan simbólico por la frontera. Pero si nos vamos a lo local, las acciones afirmativas no han cubierto a las diputaciones migrantes, ¿no? Para que puedan ser electas. Entonces, esas son las 2 preguntas que yo dejo. ¿Serán los requisitos de elegibilidad de cada estado que complica esto? No sé, nos concentramos mucho en expedir la credencial, y la credencial sigue teniendo sus problemas, como ya lo comentamos, ¿no?, en esta mañana. El tema de la activación, que pues tendría que eliminarse, ¿no? Es un embudo grandísimo que se hace ahí, y también el tema de, ya lo comentaba la diputada, el cambio de la denominación de la credencial, porque es un obstáculo a primera vista, y también la falta, creo yo, de socializar con diferentes instituciones, de que existe una credencial que tiene algunas características diferentes, pero que tiene que ser igual de válida que la credencial que se expide en territorio mexicano. Entonces, esa es una tarea pendiente, me parece, que está ahí y que es un reto, ¿no? Incluso yo ya pasaré a la segunda parte porque ya me quedan 4:20 y tiene que ver con los retos del voto presencial. De verdad que celebro la sentencia de la Sala Superior. Quizás a veces las sentencias, no solamente en voto en el extranjero, sino en otros tipos de sentencias que tienen que ver con poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, muchas veces se ignoran como el contexto que tiene cada entidad, ¿no? El contexto que hay en el extranjero, por ejemplo. Ahí está la sentencia, ahí está el voto presencial, muy bien, pero no todas las personas migrantes, no todas las mexicanas y mexicanos en el extranjero viven en las mismas condiciones, y la sentencia no ve eso, y ahí yo tengo algunas dudas que las autoridades administrativas tendremos que resolver,
sobre la implementación del voto presencial, porque si bien es una modalidad más para que se pueda votar, pues no todas las personas van a poder acceder a ella, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es bien importante que desde ahorita estemos trabajando en socializar que ya hay voto presencial. No sé cuánta gente lo sepa. Ustedes ya lo saben porque están en este foro, ¿no? Pero no sé cuánta gente sepa que en un futuro va a poder ir a votar a un consulado o a una embajada y que tiene que tener su credencial de elector. Esa es la tarea que tenemos que trabajar, ¿no? Si no, vamos a volver a ver números que, pues que no están de acuerdo a las expectativas que se tienen, pero bueno, también hay que dejar en claro que esas expectativas son muy elevadas y las tienen personas que no están en condición de migrante, ¿no? Entonces es muy fácil poner alguna meta cuando no estás en el entorno que viven las personas. Pero bueno, esa es una tarea que se puede, creo que ir trabajando, y el tema también de que hay que estar conscientes que una persona migrante en promedio va una vez cada 5 años a un consulado, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Sí saben dónde están ubicados, sí más o menos están familiarizados, pero bueno, muchos trámites ya se están haciendo en el consulado, la credencial de elector se va a votar ahí, entonces tenemos que entrar a difundir esa parte para que digamos, mecanismo que es más incluyente tenga verdadera utilidad. Ahora bien, el tema del consulado, ¿cómo se llama? De las pruebas pilotos que va a haber, me parece muy bien que se vaya a llevar a cabo para la elección de Estado de México y Coahuila. Yo creo que aquí sí hubiera sido interesante que se pudieran haber considerado otros consulados de diverso tamaño. Por ejemplo, Los Ángeles, Chicago y Dallas, pues no van a tener problemas como los pudiera tener Oxnard o como los pudiera tener un consulado pequeño que no tiene la capacidad ni el personal ni la infraestructura, ¿verdad? Entonces, hubiera estado interesante poder hacer ese piloto en varias partes y ver cómo se responde a eso, ¿no? Incluso un consulado en Europa también, para ver cómo reacciona la gente en Europa con el voto presencial. Y también otro tema que va a quedar pendiente es el tema de los delitos electorales, ¿sí? ¿Cómo se van a tratar? ¿Qué tratamiento se le va a dar a un delito electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque pues fuera del consulado la jurisdicción, no digo, aquí la Secretaría de Relaciones quizás me podrá explicar un poco, pero fuera del consulado yo consideraría que no hay jurisdicción. Entonces, ¿cómo se le va a hacer ahí si hay una mala práctica, un acarreo, coacción del voto, ¿no? Y también no se tiene un tratado, en el tratado de extradición México-Estados Unidos, pues tampoco se tiene considerado el tema para los delitos políticos, ¿no? Entonces esa es una cuestión que no tenemos tan clara ahorita, pero va a ser un reto para las siguientes elecciones. Y bueno, finalizo con el tema que comentó el doctor Barrientos y también la diputada Elvia Yolanda, con el tema de la interseccionalidad, primero, que sí va a ser bien interesante el tema de una mujer migrante le podemos sumar diversas condiciones porque sí existen esos casos, cómo se va a, digamos, a vincular eso con las acciones afirmativas. Es interesante, es un buen reto para las instituciones electorales, y también el tema de las simulaciones que comentaba la diputada, que creo que es otro reto fundamental. Y finalmente cierro diciendo que la coordinación interinstitucional INEOPLES me ha parecido buena en temas de difusión, en tema de compartir estadística, en el tema de la jornada electoral, pero creo que, por ejemplo, al ser yo de un OPLE fronterizo y no tener voto en el extranjero, creo que podríamos colaborar con Guanajuato en hacer algunas cosas, porque estamos ahí pegados a la frontera, podríamos buscar mecanismos y así con todos los OPLES y con todas las juntas distritales que estén cerca y locales, generar esos esquemas de colaboración y poder hacer que la promoción y difusión sea una tarea permanente, porque sabemos que es muy caro ir a visitar a las comunidades, y sabemos también que las comunidades reclaman que las autoridades estén presentes. Gracias. Muchas gracias, Abel, por tu intervención. Toca el turno ahora de Daniel Thatcher Contreras. De igual forma, no es la primera ocasión que participa con el Instituto Electoral, y en ese sentido, Daniel, es un gusto tenerle de nueva cuenta, en esta ocasión, por supuesto, a distancia. Voy a dar lectura a su síntesis curricular.
Es doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha escrito 2 obras, el primero titulado Suspensión de Derechos Políticos por Causa Penal y la segunda como coautor de la obra Ensayos. Bienvenido, Daniel. Adelante, por favor, con su intervención. Gracias, consejera Sandra, y también agradecer al instituto la invitación para participar nuevamente con ustedes en estos espacios de reflexión de los retos del ejercicio de los derechos políticos a la distancia. Yo bueno, la ventaja de ser el último es que puedo hacer algunas respuestas de preguntas que han dejado aquí en la mesa, que son muy interesantes. En primer lugar, bueno, esto ya se ha señalado mucho, los avances, ¿no? Avances que son muy importantes en materia de mecanismos de ejercicio del voto, ¿no? Tenemos pues ya un abanico muy amplio de posibilidades de que la ciudadanía que reside en el extranjero pueda emitir su voto, postal del 2006, electrónico, ya decía el doctor Espinosa con aquella experiencia en la Ciudad de México, en 2016 otras experiencias estatales y 2021 donde se generalizó. Y para 2023, pues, ¿no? El 24-23 tendremos el voto presencial a raíz de esta sentencia del Tribunal Electoral. Y aquí diría la puntualidad es esta. Lo interesante es que se le está dando a la ciudadanía la opción de elegir aquello que mejor le convenga para emitir su voto. Ya decía nuestro buen amigo el doctor Abel, hay gente que hace años que no va al consulado. Bueno, pues hay gente que no tendrá que ir al consulado. Tiene opciones. Puede votar postalmente, puede votar electrónicamente. Y esto es muy interesante. En el estudio que realizamos a partir en el proceso anterior, en el proceso electoral del año 2021, encontramos que hubo gente que optó por el voto postal y no por el electrónico por una cuestión didáctica, ¿no? Es decir, ellos lo que decían es, con este mecanismo, yo al seleccionar el voto postal estoy compartiendo con mi familia, con mi comunidad, el mecanismo de votación. Pues, finalmente es la manera en que optan los ciudadanos por una, otra forma para emitir su voto. Otro aspecto importante que encontramos en el proceso electoral anterior, como decía en este documento de investigación del proceso electoral, que es un poco, parece una respuesta un poco obvia, pero pues no lo es tanto, pues, ¿no? O sea, se ha dicho, lo he escuchado ya que han repetido varias veces, estas complicaciones para el ejercicio del voto. 4 grandes pasos para elegir, para poder votar, perdón. Y que, pues, en los datos lo que nos muestra es cómo en cada paso se va perdiendo un potencial de votantes, ¿no? Tomando en cuenta la elección del 2021, más de 500,000 de credenciales tramitadas en sedes consulares, de las cuales casi, ¿no? Un poco más de 460,000 fueron recibidas y solamente 213,000 confirmadas. Y solamente 32,000 personas se registraron para votar. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Bueno, en nuestra investigación del proceso electoral 2021 encontramos, la respuesta es muy simple: información, información, información. La gente carece de información para cumplir con todo el proceso. Conoce que sabe que puede tramitar la credencial, pero no sabe que la va a recibir, no sabe que la tiene que confirmar y tampoco sabe que el listado es un listado temporal. Y esto es uno de los grandes temas. Quienes se inscriban para votar en 2023 no estarán inscritos para el 2024 porque el listado es temporal. Y todo eso tiene que ver con una cuestión, información, nada más. Y aquí nada más habría que decir el vacío en el que nos encontramos. El proceso de voto desde el extranjero se incorpora en la legislación en 2005. Estamos en 2022, no existen campañas de educación cívica
enfocadas a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Después de 17 años de contar con mecanismos de votación a la distancia, no existen campañas de educación cívica, de capacitación enfocada a esa ciudadanía. ¿Cómo queremos que participen si no tienen información y nunca se han generado estrategias institucionales para ello? Bueno, esa es parte de la respuesta. Ahora, hemos avanzado muchísimo en el tema de voto, ya lo decían, prácticamente todo el territorio nacional ya cuenta con votación en las elecciones locales. Ahí, como vemos, es la franja de estos estados donde menos migración tradicional existe. Digo, ¿no? Ahí lo dejamos en mapa. Pero además, decía muy bien el doctor Abel, cómo ha avanzado también el tema de la representación, ¿no? Y hoy tenemos pues un universo muy interesante de quienes han o legislado o emitido acciones afirmativas para que pueda haber esta representación a nivel local, ¿no? Decía también el doctor Víctor, pues Zacatecas, que fue pionero en 2003 y que nos mostró que sí se puede tener representación de los mexicanos residentes en el extranjero sin que esté asociado el derecho a votar con el derecho a ser votado. Es decir, una cosa no está asociada a la otra. Los zacatecanos en el extranjero comenzaron a tener representación antes de tener voto en el extranjero. Y en la actualidad sigue estando separado el derecho. Es decir, ahora los zacatecanos pueden votar por gobernador, pero no por diputados. Y sin embargo tienen representación en su congreso local. Entonces, bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a responder algunas de las preguntas que plantea el doctor Abel y que está en este asunto. Las acciones afirmativas que se emitieron en la elección del 2021 que incorporaron a los mexicanos residentes en el extranjero. ¿Por qué no estaban contemplados los residentes en el extranjero? Bueno, pues la historia es esta. Cuando el Consejo General tiene que acatar una sentencia del Tribunal Electoral para ampliar las acciones afirmativas más allá de comunidades indígenas a otros grupos en calidad de desventaja de su representación o de discriminación, las organizaciones Iniciativa Ciudadana, Fuerza Migrante, el Frente por los Derechos de los Migrantes, solicitamos al Instituto Nacional Electoral que se incorporara a los mexicanos residentes en el extranjero en las acciones afirmativas. Y lo que nos respondió el instituto fue que no había suficiente información. No había suficiente información. Que como no pueden votar por diputados federales, pues tampoco podía haber representación. Lo que nos llevó, por supuesto, a impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral. Y en el procedimiento, en este juicio de protección de derechos que se acumuló en el famoso SUPRAP 21, lo que se planteó fue lo que se señalaba en la gráfica anterior. Zacatecas nos ha mostrado que una cosa no está relacionada con la otra. Sí se puede tener representación sin necesidad de que exista este mecanismo de voto. Sí, Zacatecas es el gran ejemplo. Resolvíamos uno de los grandes problemas que decía el INE, es que no pueden hacer campaña. Pues no pueden hacer campaña, pero son diputados que se pueden incorporar para la vía de la representación proporcional, porque la norma nos impide tener distritos en el extranjero. Los distritos se tienen que dibujar en el territorio nacional. Y eso llevó a esta incorporación de las diputaciones migrantes en las acciones afirmativas, o sea, las candidaturas migrantes en las acciones afirmativas. Pero eso nos lleva a los grandes retos, ¿no? Y me voy a esto. En Guanajuato ahora tenemos, ¿no?, por acatamiento de una sentencia, la posibilidad de que en las próximas elecciones se lleve a cabo una acción afirmativa para tener representación de mexicanos residentes en el extranjero. La experiencia nos muestra que los grandes problemas que tenemos están en materia del registro de las candidaturas. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Bueno, pues hay un tema que fue fundamental, digamos, en la elección de 2021. Pues que la condición indispensable es que sean residentes en el extranjero, ¿no? Eso lo resolvió también el Tribunal Electoral, porque en su momento el INE dijo, bueno, pues que tengan vinculación. No. Lo que necesitan es ser residentes en el extranjero. En el caso de la Ciudad de México, la Diputación Migrante estableció un mínimo de 2 años de residencia efectiva para poder participar en estas candidaturas. Y eso nos lleva al otro problema.
y cómo podemos tener, digamos, esta garantía de poder mostrar la residencia efectiva. Bueno, pues aquí tuvimos un gran problema porque el INE dijo, pues cualquier cosa que dé certeza de eso. Y hubo un universo muy grande de documentos que se presentaron, desde licencias de manejo hasta pasaportes, pasando por documentos de seguridad social, documentos de residencia, en fin. Lo que pudimos observar, de nuevo, en este documento del proceso electoral 2021, es que el mejor documento es la credencial para votar con fotografía emitida en el extranjero. Ese garantiza en buena medida que quienes se postulan, pues en efecto son residentes, particularmente si la credencial está emitida antes del inicio del proceso electoral. Nada más para concluir, pues ya se ha acabado el tiempo, antes del proceso electoral, porque el trámite de la credencial no es un trámite que se dé de manera ágil, y eso implica por lo menos un mes entre la tramitación y la recepción, lo que implicaría que la persona que tiene credencial antes del inicio del proceso electoral la tramitó antes y no saltó buscando candidaturas, ¿no? Ese es el otro gran problema. Y finalmente, bueno, pues están estos dos mecanismos, ¿no? ¿Cómo garantizarlo? Bueno, la vía que parece la idónea hasta el momento, con la experiencia de Ciudad de México, Zacatecas, Nayarit, ¿no? El federal, pues es la vía de la representación proporcional, como lo está planteando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y bueno, ahí dejo mi correo, pues si alguien tiene interés en alguno de estos documentos de investigación sobre el tema, pues con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Muchísimas gracias por la invitación y una disculpa por haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, doctor Daniel. Muy amable por sus aportaciones y por supuesto nos ha hecho reflexionar usted y todos los ponentes y la ponente en torno al tema que nos reúne el día de hoy. Y bueno, a efecto de poder eficientar el tiempo que tenemos disponible de manera presencial, quiero comentarles que han llegado algunas preguntas que por razón de tiempo y de orden voy a realizar directamente con las personas ponentes que tuvieron algún comentario al respecto, a efecto de que nos apoyen con sus respuestas. Yo les agradezco su comprensión de que pudiéramos dar la respuesta hasta en 3 minutos, con la finalidad de optimizar el tiempo que tenemos disponible. Consejero Abel, esta pregunta está dirigida para usted. La formula Orlando Armienta. Discúlpeme si está mal o entiendo mal su nombre, pero es Orlando Armienta. Son 2 preguntas, consejero Abel. Bueno, en realidad son 3. Son del siguiente contenido. Señala Orlando, pregunta, ¿cuál será el papel de los organismos públicos locales electorales en el voto presencial? Señala, aquí lo pone como pregunta, con carácter de meros espectadores. Otra pregunta que formula es, ¿qué retos materiales y financieros conlleva el voto en consulados? Señala, por ejemplo, pone por ejemplo los organismos públicos locales electorales como Colima o Nayarit, al que le denomina pues de menor territorio y población, ¿no? Así les denomina. Y la última pregunta de Orlando para usted es, ¿el apoyo al OPLE viene de la mano con los recursos suficientes para su implementación? Dice, los presupuestos castigan a las autoridades electorales y el voto en el extranjero es uno de los más afectados. Hace esta reflexión Orlando. ¿Nos puede hacer algún comentario al respecto, por favor, consejero? Gracias. Gracias por las preguntas, Orlando. Si quieres te contesto en la comida y no te creas. Mira, el papel de los OPLES en el voto presencial, esa es una de las preguntas. Es una pregunta interesante, yo ahorita no tengo alguna respuesta precisa, pero a mí se me ocurre que pues tiene que haber un acompañamiento, pero ya has planteado también los retos que hay financieramente, ¿no? Para poder hacer ese acompañamiento y para poder hacer difusión y para poder hacer muchas actividades que los OPLES, pues algunos OPLES sí pueden hacer por el tema presupuestal. Hay otros que no, ya mencionaste el caso de Nayarit y Colima. Entonces me parece que idealmente tendría que hacer el acompañamiento y cuando se vaya a hacer la difusión, si es que hay recursos económicos,
pues estarle informando a la gente en dónde puede ir a votar. Y si no se puede hacer presencialmente, que se haga de manera virtual y a raíz y a través de las redes que ya se han ido generando, porque ya estamos en un momento en donde los institutos electorales estatales ya han hecho, la mayoría que tiene voto en el extranjero ya ha hecho más de una elección. Entonces ya se generaron redes que no se tenían antes y esas redes pues siguen creciendo y me parece que es importante trabajar con ellas, ¿no? Y como ya comentó un poco el doctor Thatcher, que creo que las modalidades ahí están. El tema es socializarlas, decirles que existen, ¿no? Y lo mismo con el tema de la credencial, ¿no? Entonces me parece que esas son algunas ideas que ahorita me surgen a mí que se podrían trabajar. Sé que la situación es difícil en cada estado y que el impulso que se le puede dar al tema no es el mismo, pero yo creo que por eso cerraba un poco con el tema, con mi intervención, con el tema de apoyarnos entre los soples para que podamos hacer redes también, coordinación interinstitucional. Y si por ejemplo Nayarit o Colima no tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos a hacer alguna difusión, pues que desde Baja California, por ejemplo, podamos apoyarles en eso, ¿no? Que ustedes nos manden la información y nosotros poder acudir. No digo que nosotros tengamos la posibilidad financiera o económica para también hacer eso, pero pues si creamos una red de OPLES, pues a lo mejor va a haber un OPLE que sí tiene más dinero y sí le va a poner y pues de una vez hacemos lo de Nayarit y lo de Colima, ¿no? Y lo podemos hacer con personal de nosotros. Es una idea, ¿no? que tengo así en términos generales, pero que creo que se podría trabajar y que no se ha explorado, y lo mismo con las juntas locales. Es cuestión de trabajarlo. Y se me quedaron algunas cosas pendientes, me imagino, pero el tiempo ya se me acabó. Gracias. Gracias, consejero Abel. Vamos a continuar con la ronda de preguntas que se formula y la siguiente la realiza M.A. Guadalupe Martínez Carmona, presidenta de la Fundación Migrantes Latinos Guanajuatenses y regidora migrante. Bienvenida, Guadalupe. La pregunta es del siguiente contexto en principio y después se formula ya la pregunta. Dice, los votantes en Estados Unidos no han votado en mayoría por ciertas barreras que impiden facilitar votar. ¿Qué tienen contemplado para cambiar en estrategias? Es decir, facilitar votar a los migrantes. En el caso, te comento la pregunta directamente a ti, Verónica, ¿qué se te ocurriría a ti que podemos hacer como autoridades para facilitar esta participación? Bueno, pues creo, gracias por la pregunta, muy interesante. Creo que es importante que los trámites para la credencialización sean más fáciles, porque realmente el hecho de sacar una cita te puede tardar hasta 2 meses. Ahorita afortunadamente en el consulado en Atlanta se están dando a la semana, pero sí está tardando mucho este proceso. Creo que al agilizar los trámites para la credencialización sería el primer paso. Tenemos que buscar más maneras para que la gente participe en las siguientes elecciones, porque todos como mexicanos en el exterior queremos ser parte de la democracia, queremos ser parte, queremos votar y ser votados, y creo que lo más importante es que los organismos busquen la manera de que todos podamos ser parte, pero agilizando y quitando toda la burocracia que viene en estos trámites. Creo que eso sería hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Verónica, por la respuesta. Y aquí esta pregunta a la que acaba de dar respuesta Verónica está vinculada con la que le voy a hacer a Víctor. Víctor, ¿considera que el mecanismo de la credencialización debería ser diferente para obtener más participación? Dice, esta pregunta la hago por el hecho de que algunos migrantes no sacan su credencial por el miedo, ya que no cuentan con la residencia en algún otro país. No viene el nombre de la persona que la formula. Víctor, ¿nos puede apoyar haciendo algún comentario al respecto, por favor?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Claro que los analistas coinciden en que la flexibilización o la mayor flexibilidad en procedimientos, incluso en la activación de la credencial emitida desde el exterior, favorecería la participación de los mexicanos. Yo creo que esto hay consenso, digamos, en esta situación, y en la medida en que se abone a la flexibilidad de los procedimientos, como la misma activación, que es un verdadero problema, ¿no? Y necesitas, como dice el doctor Thatcher, mucha información para llevar a cabo y cumplir los procedimientos que te permitan finalmente emitir el voto. Y en la medida en que abonemos a la flexibilidad, yo creo que se ganará, digamos, en la posibilidad de incrementar la participación. Ya vimos también que la credencialización en el exterior aumentó los números, sobre todo absolutos, de quienes obtuvieron la credencial, y por ende incrementó en algunos puntos porcentuales la participación. Pero yo creo que debemos, cuando yo señalaba la necesidad de mayor conocimiento, sí debemos de avanzar en el conocimiento de la diáspora en este sentido. Hay evidencia, por ejemplo, en la frontera en donde yo me encuentro, de la doble nacionalidad, ciudadanos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, y quien vota en elecciones de Estados Unidos vota en elecciones mexicanas. Es decir, hay un acto de digamos, un nivel de politización que implica emitir un voto. Porque ya sabemos que en Estados Unidos, como en México, muchos obtienen la credencial como identificación. Este no es un problema de Estados Unidos, es en México. Esto se repite en todas las entidades. Bueno, Baja California es una de las entidades más abstencionistas y tiene un número muy alto de credencializados, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí sería bueno ir viendo si por estatus migratorio, por ejemplo, cómo se están comportando los electores, porque esto nos permitiría campañas más focalizadas para motivar la participación y ver qué colectivos, digamos, tuvieran necesidad de mayor información para incrementar. Es un problema de educación cívica, desde luego, el abstencionismo, ¿no? Y entonces lo tenemos, insisto, en México, y no es la excepción quienes están fuera. Ahora, finalmente, en este breve tiempo, no debemos de esperar grandes números de participación. En ninguna experiencia a nivel internacional hay grandes números de participación. Más bien son participaciones magras en todos los casos internacionales. A lo mejor aquí pues se notan mucho por el tamaño de la diáspora. Ya se dijo, va de 38 millones, incluyendo a quienes nacieron en Estados Unidos. Y luego, por último, nada más subrayar, dentro de las estrategias que se deben de adoptar, es incluso mensajes en inglés. Gran parte de estos que contabilizamos, de estos ciudadanos de 38 mexicanos, ya no hablan español y no entienden, digamos, los mensajes en español. Entonces, sí tenemos que avanzar en el conocimiento para tener estrategias de difusión. Y solo señalo, ante la pregunta que le hicieron a Abel, que en el documento del voto presencial sí habla de que entre el INE y los OPLES llevarán a cabo de manera coordinada trabajos, acciones de difusión, comunicación, vinculación y asesoría a los residentes en el extranjero para promover el ejercicio de estos programas piloto. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por sus aportaciones sobre esta pregunta. Quedan dos preguntas. Les pido nada más a Ricardo que me apoye con la siguiente. Bueno, es un comentario por si desea hacer alguna observación, alguna aportación al respecto. Formula este comentario Yesenia Rojas. Ella indica que no hay citas para pasaportes. ¿Cómo mejorar el voto en el extranjero si el problema no termina de solucionarse? ¿Algún comentario que nos pudiera compartir al respecto, Ricardo? Cómo no, con mucho gusto. Sí, en efecto, no ha sido nuevo el tema de las dificultades que hemos tenido en los sistemas para
o dar las citas. Como ustedes ya lo conocen a través de los medios, la Secretaría recientemente contrató otra empresa para hacer el trabajo de las citas y están funcionando bien, están funcionando, bueno, pues los resultados han mejorado bastante, estamos muy atentos a que esto sea así. En efecto, nos interesa mucho seguir trabajando y muy de cerca con cómo podemos hacer para la credencialización. Incluso una instrucción del señor presidente en el sentido de aumentar estos procedimientos vía la atención de nuestras oficinas en el exterior. Lo estamos haciendo, estamos muy conscientes, ha mejorado bastante y esperemos que, ya con estas nuevas contrataciones que tenemos de la empresa para dar servicio al sistema de citas, se mejore sustantivamente. Es evidente también que, bueno, pues debemos de admitirlo, nuestros consulados tienen la obligación de dar servicio a todos los mexicanos. Hay en algunos consulados que tienen pues una sobredemanda de documentos, de pasaportes, de matrículas, etcétera, y de otros servicios que predominantemente saturan las líneas, pero estamos conscientes de que debemos mucho mejorar la capacidad de respuesta que tenemos, y sobre todo en esto que es la credencialización. Muchas gracias, Ricardo. Y finalmente quiero hacerle la última pregunta a Daniel Thatcher y es del siguiente contenido, doctor. ¿Crear una diputación migrante se podría prestar para hacer fraude? ¿Se tiene considerado tanto los beneficios como las variantes negativas? ¿Nos apoya, por favor, con la respuesta? Muchas gracias. Pues muy buena pregunta. Yo empezaré primero por lo negativo. ¿Se puede prestar para hacer fraude? Pues el que quiera hacer fraude va a hacer fraude. O sea, no hay manera, pues, de que los actores políticos, ¿no? Aquí más bien es un asunto de los actores políticos. Tenemos que apelar a que los actores políticos, pues, tengan ese apego por los valores democráticos, que no estén buscando la manera de incumplir con las normas, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con la integridad de las elecciones, donde los actores políticos son los principales responsables, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué ayuda a evitar que se pretenda, digamos, llevar a cabo algún tipo de suplantación de quienes pudieran eventualmente ser diputados migrantes o diputados representantes de la ciudadanía en el extranjero? Pues que la norma sea clara. Les decía, es el tema de garantizar que se pueda demostrar la residencia en el extranjero. Y eso implica tener un catálogo muy claro de documentos que se pueden presentar, de tal manera que esto no quede en una ambigüedad que se preste para estas suplantaciones, ¿no? En el caso de la elección 2021 hubo 8 suplantaciones de las candidaturas, de estas finalmente 50 candidaturas, 8 se presentaron como migrantes, se impugnó su registro y se modificó por parte del tribunal en 6 de los 8 casos, lo cual nos habla de un porcentaje grande respecto a los que a las impugnaciones, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que fue muy amplio, ¿no? O sea, no fue claro el criterio de qué documentos se deben de presentar. O sea, ahí yo creo que está el primer punto. Y lo más importante, ¿por qué es necesaria la diputación migrante? En este punto creo que lo importante es primero reconocer que en efecto tenemos una gran población que reside en el extranjero, que esa población tiene una serie de demandas, de necesidades que no observamos, pues quienes no residimos en el extranjero, ¿no? De pronto perdemos de vista los problemas que enfrentan las personas residentes en el extranjero y la voz de los migrantes en los congresos permite poner esos temas en la agenda. Los grandes problemas que viven millones de personas más allá de las fronteras. Decía una diputada zacatecana, se trata de legislar con perspectiva migrante. Así como hablamos de la perspectiva de género, pues también tendríamos que hablar de la perspectiva migrante,
de los problemas que enfrentan quienes residen más allá del extranjero. Y esa es la razón de ser de esta Diputación Migrante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Daniel Tácher. Pues bueno, hemos concluido con la ronda de intervenciones, así como la etapa de preguntas y respuestas. Desde mi punto de vista, creo que esta mesa de diálogo, esta mesa de debate ha sido muy enriquecedora. Creo que como autoridades electorales nos llevamos grandes retos que creo que justamente todas estas personas ponentes, estas personas académicas, el día de hoy, pues han puesto sobre la mesa. Yo solamente quiero resumirlos en 5 puntos de manera muy general, y es justamente que revisemos la estrategia institucional de difusión que estamos teniendo las autoridades electorales, tanto la nacional como por supuesto las locales, ¿en aras de qué? De que verifiquemos si efectivamente estamos teniendo un puente de comunicación efectivo con las personas migrantes. Eso es, desde mi punto de vista, lo que se debe de destacar y en lo que tenemos que trabajar. Yo quiero comentarles que en el instituto estamos trabajando en ese sentido en este momento. Hablaba el consejero Abel sobre el esquema colaborativo y se hacía también especial énfasis en el tema de la educación cívica, ¿no? Que es a partir de ahí de donde se tiene que trabajar para poder generar justamente este tema de la identidad, en principio, y por supuesto a partir de ello la participación. Otro punto también a destacar es la complejidad para tramitar la credencial para votar desde el exterior y por supuesto la flexibilización en su activación. Otro es el reto que representa generar mecanismos que impulsen la participación y el interés de mexicanas y mexicanos en el exterior durante los comicios y fuera de los comicios también principalmente. 4, sería la actualización de los estudios sobre la diáspora mexicana, con especial énfasis en el conocimiento de las características de cada grupo específico, es decir, cada subgrupo, pues, ¿no? En atención a que pues, la figura de la persona y la comunidad migrante ha cambiado, ¿no? No podemos considerar que es la misma persona migrante de hace 40, 30, 20 años, incluso de hace 10 años, ¿no? Esa es una parte que tenemos que reflexionar. Y como quinto y último reto que anoté, que destaco, los esfuerzos se han enfocado en el voto activo más que en el pasivo, y hay que decir que, y aquí quiero referir que en Guanajuato sí está regulada en la ley electoral y por supuesto en la constitución local también la participación política de personas migrantes ya desde hace varios años. ¿En qué sentido? Bueno, que es posible que participen y que puedan acreditar la residencia efectiva siempre y cuando se reincorporen al territorio del estado de Guanajuato con cierta temporalidad. Eso lo quiero destacar porque, a diferencia de otras entidades federativas, este reconocimiento no se encuentra reconocido, valga la redundancia, este derecho no se encuentra reconocido en la Constitución ni en las leyes electorales locales, lo cual creo que es importante destacarlo. Por supuesto, no es todo, hay todavía mucho camino por andar, pero creo que ello y justamente también la acción afirmativa que emitió el Instituto Electoral en meses pasados, pues dan un ejemplo de las acciones que podemos emprender tanto en materia legislativa también como en materia de regulación de todas estas acciones afirmativas. Mucho trabajo que hacer, pero bueno, estaremos ahora sí que realizando los trabajos pertinentes a partir de estos retos ya identificados. Quiero agradecer, por supuesto, la participación de la ponente y los ponentes, y también particularmente agradecer la participación de Jimena Díaz Padilla y Juan Pablo Sánchez Padilla, quienes son intérpretes de lengua de señas mexicanas y que nos acompañan en todos estos eventos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana reanudando las actividades. Muchas gracias a las personas ponentes, así como a la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León por su moderación. Para concluir con esta mesa, invitamos a la consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero haga la entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. Pues ha sido una extraordinaria mesa, tanto virtual como presencial, y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato les va a otorgar un reconocimiento. Si me permiten, voy a dar lectura. Primero daré lectura a los reconocimientos para nuestros ponentes que se encuentran en la sala virtual de Zoom y posteriormente daré lectura y entregaré a los participantes de manera presencial. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
a través de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, otorga el presente reconocimiento a Ricardo Santana Velázquez por su valiosa participación como ponente en el seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato, en la mesa 3, denominada Agenda Pendiente de los Derechos Político-Electorales de las Comunidades y Personas Migrantes, otorgado en la ciudad de Guanajuato, a 22 de agosto de 2022, firman la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Elisa Raraz, y la consejera presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. En los mismos términos, es un reconocimiento también entregado a nuestro ponente Víctor Alejandro Espinosa Valle. De igual manera también, en los mismos términos, a Daniel Thatcher Contreras. Agradecemos y despedimos a nuestros ponentes de manera virtual y ahora me permitiré dar lectura a los reconocimientos a quienes estuvieron de manera presencial. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, otorga el presente reconocimiento a Verónica Toscano Muñoz. En los mismos términos, se otorga el presente reconocimiento a Abel Alfredo Muñoz Pedraza. Y de igual manera entregamos un reconocimiento a nuestra moderadora en esta mesa, a la consejera Sandra Liliana Prieto de León. También les vamos a hacer entrega a nuestros ponentes de un pequeño obsequio. Son unos dulces típicos de la región. Muchas gracias. De esta manera concluimos con este primer día de actividades del seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato. A todas las personas que nos han acompañado.